Bienvenidos a 10º. Aquí vamos a ver modelos matemáticos en este curso. ¿Y qué es un modelo? Es una expresión matemática o varias que nos permiten representar una situación física para predecir resultados y posiblemente toma de decisiones. En este curso haremos unos modelos sencillitos que representan, por ejemplo, cuando uno deja caer un objeto desde un edificio, ese movimiento que lleva, el tiempo que transcurre, son cosas que vamos a manejar con el modelo. También si se dispara una bala desde un cañón, ese movimiento que lleva el cañón, el tiempo que le toma, esas son cosas que podemos expresar matemáticamente. En la situación actual que estamos en el mundo, también podemos modelar lo que llamamos el crecimiento exponencial por contagio de un virus. Si el ser humano no hace para impedir ese crecimiento, eso crece en forma alarmante, como lo han visto. Por eso en el país han tomado medidas para aliviar el crecimiento y mejorar la situación. Pero entonces hay expresiones matemáticas que nos permiten decir cómo va a ir evolucionando si uno no toma medidas, o qué va a pasar, o dónde va a llegar la bala en cuánto tiempo. Para ello vamos a empezar repasando unos conceptos en esta primera clase. El básico es función. Una función para nosotros es una regla, una relación que establecemos entre elementos de conjuntos. Hay varias formas de hacerlo. Aquí estamos viendo en esta tabla 1, 2, 3, 4, 5, 7 formas de expresar una función. Pongan mucha atención al vocabulario, a los símbolos, a cómo se escribe, para que imiten y hagan las cosas bien. Lo primero, aquí a una función se le da un nombre, por ejemplo f, y después de dos punticos estamos indicando que hay una relación entre un conjunto A y un conjunto B. Los objetos del conjunto A les damos un símbolo, una variable que va a tomar diferentes valores para los elementos del conjunto, y está relacionado con f, nombre de la función de x, que lo vamos a llamar imagen de x. En esta gráfica, que se llama el diagrama de Venn, que consiste en estas figuras cerradas con unos punticos, cuando un conjunto tiene un número finito de elementos se indican así: este conjunto tiene 3 elementos, ABC, este otro conjunto tiene 6 elementos, PMN o PR, y la relación la marcamos con una flechita. A estar relacionado con B con N y C con P. Entonces, un diagrama con las flechitas. Este subconjunto lo llamamos así porque sus elementos están también en este grande. Lo vamos a llamar el rango de la función o el recorrido de la función. Aquí tienen ese vocabulario y caigan en cuenta que la imagen de A es este conjunto, lo llamamos así. F de A se lee, es subconjunto de B. Otra manera de representar ese mismo conjunto es, fíjense, el nombre de la función, los objetos con los que están relacionados aquí después del igual, eso se lee f de A igual a n, o la imagen de A por F, S de eso, o la imagen de B por F, eso, y así. Otra forma es esto en parejitas, donde observan ustedes que el primer elemento es los elementos del conjunto, la primera con la segunda son las imágenes, son el elemento del rango. También en una tabla, columna la indicamos con el nombre de la variable que le hayamos dado, es la variable independiente, aquí lo decimos
y en la segunda ponemos el elemento, lo llamamos dependiente porque es el que está relacionado con el elemento del conjunto A. También la podemos representar en esta forma, dos ejes, llamamos así estas líneas, con la flechita. Los elementos de uno, las líneas son perpendiculares, así como la esquina de una mesa. Y aquí ponemos la lista de elementos, aquí la lista de los elementos, unas líneas las llamamos paralelas a los ejes, así, y en el cruce de la línea que va de A a esta que va por N, marcamos un puntico indicando esta relación. En el cruce de la línea que va por B con la que va por O, marcamos un puntico, y ese puntico lo identificamos con esta pareja de elementos también. La forma habitual, una fórmula, esa la llamamos la representación algebraica. Ustedes ya conocen esta. Sin embargo, ahorita vamos a repasar unas cositas de la línea recta. Una forma de representar una función es en español, que es la cuando uno dice una frase completa en español, está diciendo algo matemático correctamente. Aquí estamos diciendo que un rectángulo es este borde que tenemos aquí, o una mesa, la mesa de los lados, la altura llamamos al otro, y cuando hacemos el producto de esos dos valores, lo que mide la base, lo que mide la altura, nos da un numerito que es el área del rectángulo. Así podemos establecer la relación. Repasemos también cómo se pintan los puntos en el plano cartesiano. Esa forma visual es lo que vamos a usar en nuestro primer taller. Recordamos que se marcan dos líneas que se llaman ejes cartesianos. Se marcan unas distancias. Lo que es importante es respetar. Si esta distancia es 1, a la misma distancia estará 2, 3, y en el sentido contrario lo vamos a marcar -1, -2, como las calles de Bogotá. Las calles están numeradas como la calle 1, 2, 3, y cuando vamos de la calle 0 al sur, decimos 1 sur, 2 sur, 3 sur. En vez de decir sur, le ponemos un signo menos. Aquí hablamos de elevar. ¿Por qué? Porque levantamos el papel y Y apunta hacia el cielo. Entonces siempre pueden levantar el cuaderno y mirar que está arriba. También en ese eje marcamos distancias, no tienen que ser iguales las de aquí y las de acá. Fíjense que aquí esto es 1, aquí esto es 2 porque aquí va 4 a la misma distancia. Aquí está 2, pero en la otra dirección. También como en las calles de Bogotá, las carreras. La 1, la 2, la 3, la 4 va aumentando hacia allá, y aquí vamos a la 1 este, 2 este, 3 este, en vez de poner la palabra este, le ponemos un signo menos. ¿Cómo pintamos este puntico? Estos se llaman las coordenadas cartesianas. Plano cartesiano, coordenadas cartesianas. La primera se llama abscisa, la segunda ordenada. La abscisa nos dice el desplazamiento horizontal desde el eje, desde el origen, que es este puntico, nos desplazamos 2 unidades a la derecha, este nos dice la elevación, subimos 4, este va de 2 en 2, 2, 4, en el cruce de las líneas paralelas va 2, 4, por ejemplo, -3, 3, entonces, como está negativo, el primero que es el desplazamiento horizontal, vamos 3 unidades en la otra dirección, opuesta a la flechita, y 3, subimos 3, recuerden que esto es 2, entonces 3 estará por aquí en la mitad. Con las líneas paralelas en rojito, ahí queda marcado el puntico. Los que quedan sobre los ejes, recuerden que tienen coordenadas 0, una de las dos. Veamos, 1, 0. La primera es el desplazamiento horizontal, la abscisa,
desplazarse desde el origen una unidad a la derecha, en sentido de la flecha, ningún desplazamiento vertical queda sobre el eje. Menos 3, 0. Desplazarse en sentido contrario a esta flechita, 3 unidades, 1, 2 y 3. No hay desplazamiento vertical, queda ahí. Aquí, 0. Partiendo de aquí no hay desplazamiento horizontal, sencillamente subimos 4 unidades. Aquí no hay desplazamiento horizontal, bajamos 2. Y entonces observan que las coordenadas, cuando la abscisa es 0, quedan en el eje Y, cuando la ordenada es 0, quedan en el eje X. Aprender vocabulario, aprender a pintar bien los punticos. El punto menos 5, menos 2. Avance horizontal 5, pero contrario a este eje, a la flecha. Ahí estaremos acá. Bajar 2 porque está negativo y en el cruce estará el puntico. 5, 2. Positivo avanzar 5 en esta dirección. Bajar 2 está negativo y en el cruce estará el puntico. Con eso recordamos también la línea recta para meternos luego sí en materia del curso. Una línea está determinada por 2 puntos. Ubica uno los puntos ya como se dijo, y si con una regla, los unimos, ahí hay una única línea determinada por ellos. Por el puro céntrico pasamos la línea. Un punto y la pendiente es otra forma útil de ver una línea recta. La pendiente es la inclinación. ¿Y cómo mide uno la inclinación? Teniendo 2 punticos. Recuerden que cuando uno dice X1 quiere decir que desde el eje Y hasta aquí hay una distancia de X1. Desde el eje hasta aquí hay una distancia de X2. Y la resta, la diferencia de X2 menos X1, nos da lo que llamamos el avance horizontal. Elevación, recuerden de levantar el papel. Cuando decimos Y1, es la distancia ahora de este otro eje acá. Y cuando decimos Y2, es la distancia de este eje hasta acá. Y si hacemos la resta de Y2 menos Y1, es esta diferencia, es la elevación que tiene. Entonces, así sabemos con respecto a este punto el avance horizontal y la elevación. Aquí, cuando me dan la pendiente, me la dan en esta forma, que quiere decir avance horizontal y aquí arribita elevación. Nos ubicamos en el punto 1, 2, ya lo sabemos hacer. Aquí, avance horizontal de 3 unidades hacia la derecha y este número es positivo, subir 2. Siempre el signo se lo vamos a dejar a el numerador. Por ejemplo, aquí, parados en 1, avance horizontal 1, y bajar menos 1, que estamos acá. Aquí dice avance horizontal 5, 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso bajar 2 unidades. Entonces estamos aquí, y eso nos determina una línea. Aquí repasamos ya las ecuaciones de la línea, recordamos cómo se veían, la pendiente y el intercepto. Si la pendiente es positiva, como no lo dije, pero observémoslo, cuando el número es positivo, pues subimos, cuando el número es negativo, bajamos. Eso hace que la línea, si fuéramos caminando sobre la línea, hacia allá, vamos subiendo y aquí vamos bajando. Elevación que se llama. Bien, esta otra ecuación es esta misma cuando pasamos esto a multiplicar y dejamos abierto X y Y variables para cualquier puntico. Solamente nos fijamos en un punto particular. Entonces, aquí en las que pusimos de ejemplo, fíjense que reemplazando en esta el puntico y la pendiente la pudimos hallar porque teníamos los 2 punticos, la diferencia de Y es 6 menos 2 dio 4,
y la diferencia de x, que es 2 menos 1, da 1, la pendiente es 4, reemplazamos el punto 1, 2, la x por 1, la y por 2, algebrita, ley distributiva, multiplicar este por este, aquí pasar el 2 al otro lado a sumar, y nos quedó esta ecuación. Fíjense que de esta presentación pasamos a la de mx más b. M es 4 y b es menos 2. M es la inclinación y aquí vemos que pasa por el intercepto en el eje Y, pasa por menos 2. Estas dos la misma idea, como ya me dieron la pendiente, ahí la ponemos y reemplazamos en el punto la x por 1, la y por 2, álgebra, ley distributiva, este 2 pasa a sumar, operaciones de fracciones practicar, esto es 3 por 2, 6 menos 2, 4 tercios. Aquí el puntico, entonces este 1 pasó aquí, este menos 1 quedó y menos menos, que me da un más, y ya, ley distributiva, pasar el 1 a restar, operación de fracciones, 2 menos 5 a menos 3 quintos, y pasamos de una presentación a la otra. Esa es la ecuación de la línea. Lo que vamos a desarrollar en la primera función que vamos a estudiar, se llama cuadrática porque aquí hay un exponente al cuadrado, llamamos esto cuadrática. Y entonces observar que la variable independiente para nosotros es esta x y que a, b y c es lo que llamamos parámetros. Cuando sabemos los valores podremos hacer buenas gráficas. Y esto va a representar el primer modelo que dijimos, cuando uno hace algo que va cayendo, aquí el disparo va haciendo que caiga, ese movimiento va a ser parabólico. Cuando se dispara un cañón, este va a ser un movimiento parabólico. Lo que vamos a tratar de modelar. Pero para ello necesitamos ver muy bien cómo se presenta esta función. En la línea recta, ya lo sabemos, aquí vamos a ver. El primer taller y las primeras cosas que van a hacer ustedes es con punticos, representar los punticos en el plano cartesiano, unirlos y descubrir ustedes esto que les voy a ir adelantando, que dependiendo de si este numerito es positivo, el que esté aquí, vamos a ver que abre hacia arriba porque recuerden que tienen levantado esto y están mirando al cielo. En cambio, van a descubrir, no a inventar, sino al hacer las gráficas, van a descubrir ustedes que esto, si hacen los punticos y los unen, abre para abajo. De una vamos a aprovechar para irles contando que hay el puntico más bajito que puede uno tener si fuera en este paisaje, como miramos hacia el cielo, es este, lo llamamos vértice. En cambio, aquí mirando, este es el puntico más alto, lo llamamos vértice. Y hay un eje, de pronto ahorita en estas primeras gráficas no se den cuenta, hay un eje que llamamos de simetría, como un jarrón, como la cara de una persona con respecto a una línea que atraviese la frente en la nariz y pase por la mitad de la boca. Si la persona es simétrica totalmente su rostro, se ve armonioso y bonito. Bueno, entonces lo que van a hacer ustedes es, con unas fórmulas parecidas, tablita de valores, veámoslo aquí, esto es lo que van a hacer ustedes, una tabla de valores donde en algunas ya les di los valores como en esta, en otras ustedes serán los que tienen que decir voy a poner valores. No tienen que ser consecutivos, aquí los puse consecutivos para observar cómo va la gráfica. Y lo que hay que hacer es, uno, aquí hay tres fórmulas diferentes, ¿de acuerdo? Voy a darles el ejemplo aquí. Cuando se reemplaza este valor, recuerden de ponerlo entre paréntesis y que un cuadrado, recuerden que quiere decir menos 4 por menos 4 dos veces. Entonces, reglas de signos, menos por menos dará más, y 4 por 4 es 16.
y operaciones de fracciones practiquen, esto queda 8. Y lo que tienen que hacer ustedes es así con todos los valores, ir reemplazando, las rojitas son para esta negrita, otra tabla de valores, van reemplazando aquí ese valor y esta operación, y aquí con esta otra tabla de valores, van reemplazando en esta y poniendo. Luego pintan esos puntos, menos 4 se ubican en 4 hacia acá, 8 hacia arriba, en el cruce de las líneas paralelas, esta y esta, aparece este puntico. Ustedes pintan las líneas con una regla para que cuando la levanten les quede donde es. En el cruce de este puntico, menos 3, 4, 5, 3 hacia este lado, suben 4, 5 es a la mitad, si trazan esa línea y si trazan esta línea, encuentran este puntico. Cuando tengan varios punticos, así por lo menos 2, 4, 6, aquí hay 9, ya cuando vean como un patrón, unen los punticos y van viendo las figuras. Si quisiéramos más detalle, pues tendríamos que dar mucho más punticos. Pero la idea es entender que el trazo va a ir continuo, aunque no sepamos los valores, pero sí hacer un conjunto suficiente para ver cómo va el movimiento de la curva. Lo mismo hacen con la negrita, con la verde, o con el taller que tengan ustedes, y observan lo que vamos diciendo aquí, son ustedes los que deben observar. Todos estos, la A es positiva, un medio, un tercio, un cuarto, y observan que todas abren para arriba. El eje de simetría, ustedes ven que aquí se ve la misma distancia, equidistantes a un lado y otro, la misma distancia. Y es el eje de simetría. Y las 3, el punto más bajito, el que llamamos vértice, está en 0, 0. Es el tipo de cosas que deben ir observando. Por eso decimos aquí el vértice está en el origen, el eje de simetría es el eje Y. Aquí puse un ejemplito sin la tabla de valores, pero ustedes ya en sus talleres lo van a hacer completico para ir observando que este es negativo y si hubiera hecho los puntos, como lo van a hacer ustedes, observo que abre para abajo. En este primer taller de pronto no descubren bien este puntico, es muy preciso descubrir cuál es ese puntico más alto, el que se llama vértice, y entender que cuando la anterior, se fijaron, no había Bx más C, aquí dijimos que B y C eran ceros, el eje de simetría quedó aquí y el vértice quedó aquí. Cuando estos valores no son cero, van produciendo cambios como el que estamos viendo. Bien, entonces el reto del primer taller es descubrir, hacer los punticos, practicar con el plano cartesiano y descubrir cómo va esa función y qué otras cosas pueden ustedes deducir. Bien. Sí.